El juez estaba listo para sentenciarlo, hasta que se dio cuenta de quién era realmente el hombre negro. Disfruta la historia. Las luces fluorescentes zumbaban como avispas furiosas sobre la cabeza de Evelyn Washington, sentada en la estrecha sala de espera del Juzgado Municipal de Ciudad de México. Su vestido azul marino, planchado a pesar de tener 5 años, destacaba entre la ropa arrugada y los rostros cansados que la rodeaban. Apretujaba una carpeta manila contra su pecho, con los bordes desgastados por el constante manejo. Dentro estaban los documentos que contaban la historia de 37 años de su vida. Certificados de maestra, evaluaciones de desempeño, cartas de agradecimiento de estudiantes que habían ido a la universidad porque ella creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. El reloj de la pared marcaba las 9:30 a.m. Su audiencia estaba programada para las 9 en punto, pero había aprendido a no esperar puntualidad de un sistema que ya le había fallado de manera tan espectacular. Un joven con un traje caro pasó, balanceando su maletín con confianza. No la miró. Ninguno de ellos lo hizo. A los 54 años, Evelyn se había vuelto invisible en todos los sentidos que importaban a las personas que tenían su futuro en sus manos. Pensó en sus alumnos de la escuela primaria Benito Juárez. ¿Cómo se estarían preguntando dónde se había ido su maestra favorita? El sustituto probablemente no podría pronunciar correctamente la mitad de sus nombres. No sabía que Marcus necesitaba más tiempo con sus matemáticas o que la pequeña Sofía escribía los poemas más hermosos cuando se sentía lo suficientemente segura para compartirlos. Estos niños, en su mayoría rostros morenos y de familias que luchaban por llegar a fin de mes, habían sido la obra de su vida. Habían confiado en ella, y ella les había fallado al perder su trabajo por algo tan absurdo que todavía le revolvía el estómago. Se abrió una puerta y un alguacil llamó su nombre. Evelyn Washington. Su voz era plana, burocrática. Se levantó, alisando su falda, y lo siguió por un pasillo que olía a limpiador industrial y sueños rotos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera desgastados y un estrado del juez que parecía elevarse sobre todo lo demás. El juez, un hombre blanco de mediana edad con cabello plateado y ojos cansados, estaba hojeando documentos. No levantó la vista cuando ella entró. A su derecha estaba la abogada del distrito escolar, una mujer de unos 30 años con rasgos afilados y un traje más afilado aún. Ya estaba hablando en voz baja con su asistente, probablemente discutiendo su próximo caso. Evelyn tomó su lugar en la mesa del acusado. Su abogado de oficio no se veía por ninguna parte. Lo había conocido exactamente una vez. Una conversación apresurada de 15 minutos en la que le había dejado claro que consideraba su caso una causa perdida. «Estas cosas pasan», había dicho, apenas levantando la vista de su teléfono. A veces es mejor simplemente aceptar las consecuencias y seguir adelante. Pero Evelyn Washington nunca había sido de las que aceptaban la injusticia en silencio. Había pasado 3 décadas luchando por sus alumnos, abogando por mejores libros de texto, clases más pequeñas, programas extraescolares que mantenían a los niños fuera de las calles. Había organizado reuniones de padres en su propia sala de estar cuando la escuela no proporcionaba espacio. Había gastado su propio dinero en útiles escolares, en abrigos de invierno para niños que no tenían, en comida para familias que eran demasiado orgullosas para pedir ayuda. Todo eso no significaba nada ahora, aparentemente, debido a un momento, una fotografía, un malentendido que se había salido completamente de control. El alguacil se aclaró la garganta. Todos de pie para el honorable juez Peterson. Las pocas personas en la sala del tribunal se pusieron de pie, el sonido de pasos arrastrándose resonando en el pequeño espacio. El juez Peterson levantó la vista de sus documentos por primera vez, sus ojos recorriendo la sala con la indiferencia practicada de alguien que lo había visto todo antes. Cuando su mirada se posó en Evelyn, se detuvo por un momento. El tiempo, suficiente para que ella viera algo parpadear allí, algo que podría haber sido reconocimiento o curiosidad antes de seguir adelante. «Siéntense»,
dijo, y la sala volvió al incómodo silencio. La fiscal se puso de pie, su voz nítida y profesional, mientras comenzaba a esbozar el caso contra Evelyn Washington, exmaestra de la escuela primaria Benito Juárez, acusada de conducta inapropiada con un menor. Las palabras flotaban en el aire como veneno, y Evelyn sintió que el pecho se le oprimía. Había escuchado estas acusaciones tantas veces que habían comenzado a sentirse como una sentencia de muerte, repetidas hasta que adquirieron el peso de la verdad. Pero no eran verdad, nunca lo habían sido, y de alguna manera, de alguna forma, iba a demostrarlo. La mañana transcurrió con el testimonio de los administradores escolares, personas que habían trabajado junto a Evelyn durante años, pero que ahora hablaban de ella como si fuera una extraña. Describieron la fotografía que lo había iniciado, todo, una foto de Evelyn abrazando a un joven estudiante, el pequeño Damián que acababa de enterarse de que su padre no regresaría de su despliegue. Alguien lo había denunciado como contacto inapropiado, y la investigación que siguió fue rápida y despiadada. Nadie mencionó que Damián estaba llorando. Nadie mencionó que el abrazo había durado menos de 10 segundos. Nadie mencionó que Evelyn había estado enseñando durante 37 años sin una sola queja sobre su conducta. Solo vieron a una mujer morena tocando a un niño, y eso fue suficiente. Evelyn escuchó el testimonio con las manos entrelazadas en su regazo, su rostro una máscara de tranquila dignidad. Por dentro su corazón se estaba rompiendo, no solo por ella, sino por todos los niños que nunca tendrían la oportunidad de aprender de alguien que realmente se preocupaba por ellos. Por todos los maestros que se lo pensarían 2 veces antes de ofrecer consuelo a un niño necesitado. Por todas las mujeres morenas que serían juzgadas con un estándar diferente, que tendrían que responder por delitos que no cometieron. Cuando terminó la sesión de la mañana y el tribunal se suspendió para almorzar, Evelyn se sentó sola, en la sala vacía, mirando las balanzas de la justicia montadas en la pared detrás del estrado del juez. Se suponía que representaban la equidad, la igualdad ante la ley, pero desde donde ella estaba sentada, parecían más una broma cruel, equilibrada en la punta del sesgo sistémico y el racismo institucional. La tarde traería más de lo mismo, más testimonios, más acusaciones, más personas que habían decidido su culpabilidad antes de que ella siquiera pisara la sala del tribunal. Pero Evelyn Washington había sobrevivido a cosas peores que esto. Había crecido en las colonias de la Ciudad de México, había trabajado para pagarse la universidad y la escuela de posgrado. Había criado a 2 hijos como madre soltera mientras construía una carrera que importaba. Sobreviviría a esto también, y tal vez, solo tal vez, encontraría una manera de darle la vuelta al sistema que estaba tratando de destruirla. La verdad tenía una forma de salir a la superficie, incluso en las aguas más oscuras. Evelyn tenía fe en eso, incluso cuando tenía fe en pocas cosas más. Cuando la sala del tribunal comenzó a llenarse de nuevo para la sesión de la tarde, Evelyn enderezó los hombros y se preparó para luchar por su vida, su reputación y su futuro. Había dedicado 37 años a enseñar a los niños que podían superar cualquier obstáculo si nunca dejaban de creer en sí mismos. Era hora de seguir su propio consejo. La fiscal llamó a su primer testigo, una madre que afirmó haber visto comportamiento preocupante entre Evelyn y su hijo. La mujer, nerviosa y claramente incómoda, describió una escena que Evelyn reconoció. Había estado ayudando al niño con su lectura después de la escuela, trabajando con él, individualmente, porque le costaba seguir el ritmo de sus compañeros. Pero en la versión de la mujer, este acto de dedicación se convirtió en algo siniestro, algo inapropiado. Evelyn quería gritar. Quería levantarse y defenderse, explicar que había pasado incontables horas después de la escuela, ayudando a los estudiantes con dificultades, porque creía que cada niño merecía la oportunidad de tener éxito. Pero su abogado ausente le había dicho que se quedara callada, que dejara que el sistema funcionara. El sistema que ya había decidido que era culpable. Mientras la testigo continuaba con su testimonio, pintando a Evelyn como una depredadora que había apuntado a niños vulnerables,
Evelyn cerró los ojos y pensó en sus propios hijos, ya mayores, pero que aún la llamaban cada semana para saber cómo estaba. Pensó en su nieto, que acababa de empezar el kinder, y se preguntó qué clase de mundo le estaba dejando. Pero sobre todo pensó en sus alumnos, todos los niños que habían pasado por su aula a lo largo de las décadas, que habían aprendido no solo a leer y a sumar, sino también a tener confianza y autoestima. Eran su legado, su prueba de que había marcado la diferencia en el mundo. Ese legado estaba siendo destruido, una mentira a la vez. La testigo terminó su testimonio y el juez pidió un breve receso. Mientras la gente salía de la sala del tribunal, Evelyn permaneció sentada, mirando sus manos. Siempre se había sentido orgullosa de estas manos. Habían escrito incontables planes de lecciones, calificado miles de exámenes, secado lágrimas y ofrecido consuelo a los niños que más lo necesitaban. Ahora estaban siendo retratadas como instrumentos de daño. Una sombra cayó sobre ella y levantó la vista para ver al juez Peterson de pie junto a su mesa. De cerca pudo ver que sus ojos no estaban cansados, sino calculadores, y cuando habló, su voz era más baja que desde el estrado. «Señora Washington», dijo en voz baja, «he estado revisando su expediente judicial y hay algunas inconsistencias que me preocupan». Evelyn sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Era esto esperanza o otra trampa? Había aprendido a no confiar en el sistema que la había traído hasta aquí, pero algo en el tono del juez la hizo mirar con cautelosa optimismo. «Voy a aplazar esta audiencia», continuó, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los estaban escuchando. «Hay algunos asuntos que necesito investigar más a fondo. Mientras tanto, le sugiero que encuentre una mejor representación que la que tiene actualmente». Antes de que Evelyn pudiera responder, se había ido, dejándola sola con preguntas que no se atrevía a esperar que fueran respondidas. A la mañana siguiente, se produjo un nuevo acontecimiento que tomó a todos por sorpresa. El juez Peterson había ordenado a todas las partes que comparecieran a una audiencia a puerta cerrada, y cuando Evelyn llegó al juzgado, encontró los pasillos bulliciosos de actividad. Los reporteros se habían reunido afuera, con sus cámaras y micrófonos listos para capturar lo que estaba a punto de suceder. La nueva abogada de Evelyn, una mujer con ojos agudos llamada Margarita Chen, que había aparecido aparentemente de la nada, caminaba junto a ella entre la multitud. «No le diga nada a la prensa», aconsejó con voz nítida y profesional. «Déjemelo a mí». Margarita Chen no se parecía en nada a la anterior abogada de Evelyn. Estaba preparada, confiada, y lo más importante, parecía creer realmente en la inocencia de Evelyn. Había pasado la noche anterior revisando los archivos del caso con una lupa, haciendo preguntas que nadie más se había molestado en hacer. «Todo este caso se basa en rumores y prejuicios», le había dicho a Evelyn durante su reunión nocturna. «Lo vamos a desmantelar pieza por pieza». Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era diferente. El juez Peterson parecía más concentrado, más alerta, y había una intensidad en su forma de ser que no había estado allí antes. La fiscal parecía nerviosa, revolviendo sus papeles con menos confianza de la que había mostrado el día anterior. «Antes de continuar con esta audiencia», comenzó el juez Peterson, «tengo algunas preguntas sobre la investigación que condujo a estos cargos. He estado revisando el expediente del caso y hay varias irregularidades que deben ser abordadas». Se dirigió a la fiscal. «Señora Rodríguez, ¿puede explicarme por qué la investigación se cerró tan rápidamente? ¿Y por qué nadie entrevistó a los padres de la presunta víctima sobre el contexto de la fotografía en cuestión?» La fiscal se movió incómodamente en su asiento. «Su señoría, la evidencia era clara». «La evidencia fue circunstancial en el mejor de los casos», interrumpió el juez. «Y por lo que puedo ver, nadie se molestó en investigar los antecedentes de la persona que hizo la denuncia inicial». Margarita Chen se inclinó hacia adelante. «Su señoría, si me permite, tenemos información nueva que podría ser relevante para este caso». El juez asintió y Margarita se puso de pie, sacando una carpeta gruesa con documentos. «Hemos descubierto que la denunciante, la señora Patricia Thornton,
tiene un historial de hacer acusaciones falsas contra maestros. Ha presentado denuncias similares en 3 escuelas diferentes en los últimos 5 años, todas las cuales fueron investigadas y se determinó que no tenían fundamento. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Evelyn sintió que su corazón se aceleraba. Esta era información que nunca había escuchado antes, información que nadie se había molestado en descubrir durante la investigación original. Margarita continuó. Además, tenemos el testimonio de 17 estudiantes actuales y anteriores, todos los cuales describen a la señora Washington como una maestra dedicada que hizo todo lo posible para ayudarlos a tener éxito. Tenemos documentación de su trabajo voluntario, su participación comunitaria y su expediente ejemplar como educadora. La fiscal se puso de pie, objetando, pero el juez Peterson la hizo sentarse. «Quiero escuchar esto», dijo con firmeza, mientras Margarita presentaba sus pruebas, pintando una imagen de Evelyn como una mujer que había dedicado su vida a ayudar a los niños. Evelyn sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. No solo por ella, sino por la idea de que la justicia realmente podría ser posible en un sistema que parecía tan decidido a destruirla. La audiencia continuó durante horas, con un testigo tras otro testificando sobre el carácter y la dedicación de Evelyn. Antiguos alumnos, ahora adultos, hablaron de cómo ella había cambiado sus vidas. Los padres describieron cómo ella se había desvivido para ayudar a sus hijos a tener éxito. Los colegas testificaron sobre su profesionalismo e integridad. Al final del día, el caso contra Evelyn Washington se estaba desmoronando. La fiscal, ante la abrumadora evidencia de la inocencia de su cliente y el historial de falsas acusaciones de la denunciante, retiró silenciosamente los cargos. El juez Peterson miró directamente a Evelyn mientras hablaba. «Señora Washington, este tribunal le debe una disculpa. Ha sido sometida a una grave injusticia y quiero asegurar personalmente que su historial sea cancelado y su reputación restaurada». Evelyn se puso de pie, con las piernas temblorosas, mientras la sala del tribunal estallaba en aplausos. Margarita Chen le puso un brazo sobre los hombros, y por primera vez en meses, Evelyn se permitió llorar. Pero incluso mientras celebraba esta victoria, Evelyn sabía que su lucha estaba lejos de terminar. El daño a su reputación tardaría en repararse, y todavía había quienes siempre la verían como culpable, independientemente de lo que el tribunal hubiera decidido. La verdadera pregunta era, ¿qué haría con esta segunda oportunidad? ¿Cómo usaría su experiencia para ayudar a otros que se encontraran en situaciones similares? Mientras salía del juzgado, rodeada de reporteros y personas que le deseaban lo mejor, Evelyn Washington comenzó a formular un plan. Se le había dado una plataforma, una voz, y tenía la intención de usarla para luchar por cada maestra, cada mujer morena, cada persona que había sido juzgada injustamente por un sistema que se suponía que debía protegerlos. La batalla estaba ganada, pero la guerra por la justicia apenas comenzaba. 3 semanas después, Evelyn se plantó frente a la junta escolar, una sala repleta de padres, maestros y miembros de la comunidad que habían acudido a escucharla hablar. Había sido invitada a dirigirse a la junta sobre la necesidad de mejores políticas para proteger a los maestros de las falsas acusaciones, pero tenía un mensaje más importante que entregar. «No estoy aquí solo para hablar de lo que me pasó a mí», comenzó con voz firme y fuerte. «Estoy aquí para hablar de lo que nos pasa a todos cuando permitimos que el miedo y el prejuicio guíen nuestras decisiones, cuando asumimos la culpabilidad antes de investigar los hechos, cuando dejamos que el sesgo determine la justicia». Miró a la multitud, viendo rostros tanto familiares como extraños. Algunos la apoyaban, otros eran escépticos, pero todos estaban escuchando, y eso era suficiente. «Tuve suerte», continuó. «Tuve gente que creyó en mí, que luchó por mí, que se negó a dejar que una injusticia prevaleciera. Pero ¿cuántos otros no tienen ese apoyo? ¿Cuántos maestros, cuántas mujeres morenas, cuántas personas de comunidades marginadas enfrentan estas acusaciones sin que nadie los defienda?» La sala quedó en silencio. El peso de sus palabras se posó sobre la audiencia como una pesada manta.
No estoy pidiendo lástima, dijo Evelyn. Estoy pidiendo un cambio. Estoy pidiendo un sistema que investigue antes de condenar. Estoy pidiendo políticas que protejan a los inocentes y, al mismo tiempo, garanticen la seguridad de nuestros niños. Estoy pidiendo una justicia que sea verdaderamente ciega a la raza, el género y la situación socioeconómica. Hizo una pausa, mirando directamente a los miembros de la Junta que tenían el poder de hacer esos cambios. Les pido que sean mejores, que lo hagan mejor, porque nuestros hijos se merecen algo mejor. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, y Evelyn sintió que algo cambiaba en la sala. Había plantado una semilla y ahora dependía de otros ayudarla a crecer. Después de la reunión, la gente se acercó a ella con sus propias historias. Maestros que habían enfrentado acusaciones similares, padres que habían sido mal juzgados, miembros de la comunidad que habían experimentado discriminación de diversas formas. Evelyn escuchó cada historia con el corazón roto e hinchado al mismo tiempo. Se dio cuenta de que su experiencia, por dolorosa que fuera, le había dado algo valioso, una plataforma para hablar por aquellos que no podían hablar por sí mismos, una oportunidad para convertir su dolor en propósito. En los meses siguientes, Evelyn trabajó con Margarita Chen para establecer un fondo de defensa legal para los maestros que enfrentaban falsas acusaciones. Habló en conferencias, escribió artículos y testificó ante comités legislativos sobre la necesidad de reformar la forma en que se manejaban esos casos. Nunca regresó al aula de la escuela primaria Benito Juárez, pero encontró otras formas de enseñar, otras formas de marcar la diferencia. Mentoreó a jóvenes maestros, asesoró a los distritos escolares sobre la reforma de políticas y continuó luchando por los niños que más necesitaban defensores. Y en las noches tranquilas, cuando reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Evelyn Washington sintió una sensación de paz que no esperaba. Había sido puesta a prueba de formas que nunca podría haber imaginado, pero había salido más fuerte, más decidida y más comprometida con la justicia que nunca. El sistema había intentado romperla, pero en cambio la había forjado en algo más poderoso, una voz para el cambio, una defensora de los inocentes y un testimonio de la verdad, de que la justicia, por mucho que se demore, aún puede prevalecer. Un año después de que se retiraran los cargos, Evelyn fue invitada a pronunciar el discurso de apertura en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Educación. Mientras estaba en el escenario, mirando a miles de educadores de todo el país, pensó en lo lejos que había llegado. Quiero contarles sobre un niño pequeño llamado Damián, comenzó, con la voz clara en todo el auditorio. Tenía 8 años y acababa de enterarse de que su padre no volvería de su despliegue. Estaba llorando en mi aula e hice lo que cualquier maestra haría. Lo abracé mientras lloraba y le dije que todo estaría bien. El público guardó silencio, atento a cada palabra. Ese abrazo, 10 segundos de compasión humana, casi destruyó mi carrera. Fue fotografiado, sacado de contexto y utilizado como evidencia de que yo era una depredadora en la que no se podía confiar. Con los niños. Evelyn hizo una pausa, dejando que el peso de esa declaración se hundiera. Pero esto es lo que no fotografiaron: las conversaciones que tuve con la madre de Damián, quien me agradeció por estar allí para su hijo. El progreso que hizo en 1900, lectura porque sabía que tenía a alguien que se preocupaba por él. La sonrisa en su rostro cuando finalmente entendió un concepto matemático que lo había estado preocupando durante semanas. Miró a la multitud de rostros, viendo su propia historia reflejada en sus ojos. No fotografiaron los 37 años que pasé en el aula, los cientos de estudiantes a cuyas vidas toqué, las familias a las que ayudé, la diferencia que hice. Vieron un momento, un abrazo, y redujeron toda mi carrera a esa única imagen. Los aplausos comenzaron lentamente, pero crecieron hasta un crescendo que pareció sacudir todo el edificio. No podemos permitir que el miedo nos aleje de nuestra vocación, continuó Evelyn cuando el ruido disminuyó.
No podemos permitir que los prejuicios y los sesgos nos impidan hacer lo que sabemos que es correcto. Nuestros hijos nos necesitan, a todos nosotros, para ser lo suficientemente valientes como para preocuparnos, consolar, enseñar con todo nuestro corazón. Cerró su discurso con un desafío. No permitan que los hagan invisibles. No permitan que silencien su voz. No permitan que los convenzan de que su trabajo no importa. Porque sí importa. Ustedes importan, sus estudiantes importan. Y el mundo necesita maestros que sean dispuestos a luchar por lo correcto, incluso cuando es difícil. Cuando Evelyn se alejó del escenario con una ovación de pie, sintió todo el peso de su transformación. Había pasado de ser una acusada, invisible en una pequeña sala del tribunal, a una defensora visible en un escenario nacional. Había convertido su dolor en poder, su silencio en una voz que podía llegar a miles. La niña que había crecido en las colonias de la Ciudad de México, a la que le habían dicho que nunca llegaría a nada, se había convertido en una fuerza de cambio en el mundo, y apenas estaba comenzando. De vuelta en la Ciudad de México, Evelyn estableció la Fundación Washington para la Justicia Educativa, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los maestros que enfrentaban falsas acusaciones y a abogar por cambios de política para prevenir tales injusticias. La Fundación proporcionó apoyo legal, servicios de asesoramiento y desarrollo profesional para los educadores que se habían visto afectados por los prejuicios y la discriminación. También regresó a la enseñanza, pero en una capacidad diferente. Evelyn se convirtió en profesora adjunta en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde impartió cursos sobre equidad educativa y justicia social en el aula. Sus estudiantes, futuros maestros, administradores y formuladores de políticas, aprendieron no solo de su experiencia académica, sino también de su experiencia vivida. Una de sus tareas favoritas era hacer que los estudiantes analizaran estudios de casos de injusticias educativas, incluido el suyo propio. Se sentaba en la parte trasera del aula mientras debatían los hechos, discutían las implicaciones y proponían soluciones. A veces reconocían su historia, a veces no, pero siempre se iban con una comprensión más profunda de cómo los prejuicios podían impactar el sistema educativo. El objetivo no es asustarlos, les decía. El objetivo es que sean conscientes, para que sean mejores defensores de sus estudiantes y de los demás. Su vida personal también se había transformado por su experiencia. Su relación con sus propios hijos se había profundizado, ya que la habían apoyado durante sus horas más oscuras. Su hijo, ahora abogado, se había inspirado en su lucha para especializarse en derecho de los derechos civiles. Su hija se había convertido en trabajadora social, dedicada a ayudar a las familias a navegar por sistemas que a menudo parecían diseñados para funcionar en su contra. El nieto de Evelyn, ahora en segundo grado, a veces visitaba su oficina en la universidad. Se sentaba en su escritorio, fingiendo ser maestro, mientras ella calificaba exámenes o preparaba conferencias. Un día la miró con ojos serios y preguntó: «Abuela, ¿por qué esas personas trataron de lastimarte?» Evelyn consideró su respuesta cuidadosamente. «A veces, cariño, la gente comete errores. Ven cosas que realmente no están ahí, o creen cosas que no son ciertas. Pero lo importante es que no permitamos que esos errores nos impidan hacer el bien en el mundo». «¿Cómo enseñar?», preguntó. «¿Cómo enseñar?», confirmó. «Y cómo defender lo correcto incluso cuando es difícil». Asintió solemnemente y luego volvió a su plan de lecciones simulado. Evelyn lo observó, viendo en su inocente confianza un futuro en el que los niños como él crecerían, en un mundo más justo, un mundo que ella estaba ayudando a crear. Los años pasaron y la influencia de Evelyn creció. Fue nombrada para el grupo de trabajo del alcalde sobre equidad educativa, formó parte de la junta de varias organizaciones de derechos civiles y fue frecuentemente llamada a proporcionar testimonios de expertos en casos de discriminación educativa. Pero quizás su mayor logro fue más personal.
5 años después de que comenzara su calvario, recibió una llamada de la madre de Damián. Ahora estaba en la preparatoria, un estudiante estrella con sueños de convertirse en maestro. «Nunca te olvidó, señora Washington», dijo su madre. «Habla de ti todo el tiempo, de cómo creíste en él cuando estaba en 1900 dificultades. Dice que quiere ser el tipo de maestro que cambia vidas de la forma en que tú cambiaste la suya». Evelyn se secó las lágrimas mientras escuchaba. Esto era para lo que había sido todo, no solo su propia reivindicación, sino la oportunidad de seguir marcando la diferencia en la vida de los niños que necesitaban que alguien creyera en ellos. Cuando colgó el teléfono, Evelyn se sentó en su oficina, rodeada de fotos de sus estudiantes, su familia y los premios que había recibido por su trabajo de defensa. Pero la imagen que más significaba para ella era un simple dibujo que Damián había hecho en su salón de clases hacía todos esos años. Una figura de un maestro con los brazos extendidos, rodeada de niños sonrientes. En la parte inferior, con su cuidadosa letra de 8 años, había escrito «Gracias por el abrazo». Ese dibujo había sido presentado como evidencia en su juicio, utilizado para demostrar la relación inapropiada que supuestamente había tenido con su alumno. Ahora colgaba en su oficina como un recordatorio de por qué había luchado tan duro y por qué seguiría luchando. El abrazo que casi había destruido su carrera se había convertido en el símbolo de su redención. 10 años después de que se desestimara su caso, Evelyn Washington se paró una vez más en una sala del tribunal, pero esta vez estaba allí como testigo experto en un caso que involucraba a otra maestra que enfrentaba falsas acusaciones. Mientras testificaba sobre los patrones de prejuicios y discriminación que había documentado a través del trabajo de su fundación, miró a la galería y vio rostros que reconocía, otros maestros que habían pasado por experiencias similares, miembros de la comunidad que la habían apoyado, y en la última fila, un joven con un traje que le resultaba familiar. Era Damián, ahora con 22 años y en su último año de preparación para ser maestro. Había venido haciéndose ver a la mujer que había cambiado su vida, luchar por otra maestra que necesitaba que alguien creyera en ella. Después de la audiencia, mientras salían juntos del juzgado, Damián se volvió hacia ella y le dijo: «Señora Washington, quiero que sepa que todo lo que soy hoy es porque usted me mostró lo que significa preocuparse por alguien, incluso cuando le cuesta todo». Evelyn sonrió, recordando al niño pequeño que había llorado en su salón de clases hacía todos esos años. «Damián, valiste cada momento de esa lucha, y los estudiantes a los que enseñarás algún día valdrán cada momento de la lucha que aún estamos librando». Mientras estaban de pie en los escalones del juzgado, rodeados del bullicio de la ciudad, Evelyn reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. Había sido destrozada, reconstruida y transformada en algo que nunca podría haber imaginado. Una voz para la justicia, una defensora de los inocentes y un ejemplo vivo de cómo la negativa de una persona a ser silenciada podía cambiar el mundo. Las luces fluorescentes que una vez parecieron tan duras, ahora parecían iluminar no solo los fracasos del sistema, sino también las posibilidades de transformación. La sala del tribunal, que una vez había sido un lugar de injusticia, se había convertido en una plataforma para la verdad. El silencio que una vez le había sido impuesto había sido reemplazado por una voz que resonaba en las aulas, las salas de juntas y los pasillos del poder en todo el país. Evelyn Washington ya no era invisible, era inolvidable, inconfundible e innegablemente poderosa en su búsqueda de justicia, y apenas estaba comenzando. Su historia se había convertido en una herramienta de enseñanza, una fuente de inspiración y un llamado a la acción para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido impotente frente a la injusticia sistémica. Había tomado su dolor y lo había transformado en propósito, su silencio en una sinfonía de cambio. La niña de las colonias de la Ciudad de México, a la que le habían dicho que nunca llegaría a nada, se había convertido en una fuerza que las instituciones ya no podían ignorar. Había demostrado que la justicia,
por mucho que se demorara, aún podía prevalecer y que a veces las personas que intentamos hacer invisibles son las que brillan más cuando se les da la oportunidad. Años después, cuando los historiadores de la educación escribieran sobre las reformas que transformaron la forma en que se manejaban las acusaciones contra los maestros, señalarían el caso de Washington como un punto de inflexión. Señalarían cómo la negativa de una mujer a aceptar la injusticia había provocado un movimiento que protegió a innumerables personas. Pero para Evelyn, la verdadera victoria no estaba en los libros de historia, ni en los cambios de política, ni en los premios. Estaba en los rostros de los niños, que ahora crecerían en aulas con maestros que no tenían miedo de cuidar, consolar y enseñar con todo su corazón. Estaba en el conocimiento de que había convertido su momento más oscuro en una luz que guiaría a otros durante generaciones. ¿Alguna vez has experimentado o presenciado a alguien siendo juzgado injustamente por un sistema que se suponía que debía protegerlos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La Fundación Washington siguió creciendo, ampliando su alcance para apoyar no solo a los maestros, sino a todos los profesionales de la educación que enfrentaban discriminación. El trabajo de Evelyn había creado un efecto dominó que tocó vidas mucho más allá de lo que podría haber imaginado durante esos oscuros días en el juzgado. Su historia se había convertido en lectura obligatoria en los programas de preparación de maestros, las facultades de Derecho y los cursos sobre equidad educativa. Los estudiantes analizarían su caso, debatirían los problemas sistémicos que revelaba y discutirían cómo manejarían situaciones similares en sus propias carreras. Pero quizás el cambio más significativo fue la forma en que la próxima generación de educadores abordó su trabajo. Estaban más conscientes de los prejuicios, más protectores de sus colegas y más dispuestos a alzar la voz cuando veían injusticias. Habían aprendido del ejemplo de Evelyn que el silencio ante las malas acciones no era una opción. Evelyn a menudo hablaba con estos futuros maestros, compartiendo no solo su historia, sino también las lecciones que había aprendido en el camino. Tu voz importa, les decía. Tu experiencia importa. Y cuando veas algo mal, tienes la responsabilidad de hablar, no solo por ti, sino por todas las personas que no pueden hablar por sí mismas. Se había convertido en un puente entre generaciones, conectando las luchas del pasado con las posibilidades del futuro. Su oficina siempre estaba abierta a los jóvenes maestros que necesitaban asesoramiento, a los educadores veteranos que enfrentaban sus propios desafíos y a los miembros de la comunidad que querían marcar la diferencia en sus escuelas locales. Una tarde, mientras Evelyn se preparaba para una conferencia sobre equidad educativa, recibió la visita de una joven maestra llamada Sara. Era maestra de primer año en la escuela primaria Benito Juárez, la misma escuela donde Evelyn había enseñado durante tantos años. Señora Washington, dijo Sara con la voz temblorosa, quería agradecerle, no solo por lo que ha hecho por maestros como yo, sino por lo que nos enseñó sobre cómo defender lo correcto. Evelyn la invitó a sentarse, ofreciéndole una taza de té de la tetera que siempre estaba hirviendo en su oficina. Cuéntame qué está pasando, dijo Evelyn con suavidad. Sara explicó que había presenciado a un colega haciendo comentarios discriminatorios sobre las familias de algunos de sus estudiantes. Sé que debería decir algo, pero tengo miedo. Soy nueva y no quiero causar problemas. Evelyn asintió, entendiendo muy bien el miedo. Sara, quiero que recuerdes algo. Cuando nos quedamos en silencio ante la injusticia, nos volvemos cómplices de esa injusticia. Tus estudiantes se merecen algo mejor, y tú también. Compartió su propia historia, no la versión que se había contado en los periódicos y los tribunales, sino la versión personal. Las noches de insomnio, los momentos de duda, las veces que había querido rendirse, pero había encontrado la fuerza para continuar. La diferencia entre entonces y ahora, concluyó Evelyn, es que no tienes que luchar sola. Tienes sistemas de apoyo, políticas y personas que te respaldarán. Úsalos. Sara se fue de esa reunión con un nuevo sentido de propósito y el coraje para hablar por sus estudiantes. Unas semanas después, llamó para decirle a Evelyn
que había denunciado el comportamiento discriminatorio y que la escuela había tomado las medidas adecuadas. «Tenías razón», dijo Sara. «No tuve que luchar sola». Historias como la de Sara llenaban los días de Evelyn ahora. Se había convertido no solo en una defensora de la justicia, sino también en una mentora para la próxima generación de educadores. Su influencia se extendió mucho más allá de la sala del tribunal, donde se había librado y ganado su propia batalla. Mientras se preparaba para jubilarse de su puesto en la universidad, Evelyn reflexionó sobre el camino inesperado que había tomado su vida. Nunca había planeado convertirse en activista, oradora pública o símbolo de resistencia. Simplemente había querido enseñar a los niños y marcar la diferencia en sus vidas. Pero a veces se dio cuenta, la vida tiene otros planes. A veces, las lecciones más importantes provienen de las experiencias más difíciles, y a veces, las personas que marcan la mayor diferencia son las que nunca esperaron estar en el centro de atención. En su último día en la universidad, la oficina de Evelyn se llenó de flores, tarjetas y regalos de estudiantes, colegas y miembros de la comunidad cuyas vidas había tocado. Pero el regalo que más significó para ella fue una simple tarjeta de Damián, ahora un maestro exitoso. «Gracias por mostrarme que un abrazo puede cambiar una vida», había escrito. «Y gracias por mostrarle al mundo que a veces las personas que parecen invisibles son las que tienen las cosas más importantes que decir». Evelyn sonrió al leer la tarjeta, recordando al niño pequeño que había llorado en su salón de clases y al hombre en que se había convertido. Su historia había dado un círculo completo, desde un momento de compasión que casi había destruido su carrera hasta un legado de justicia que la sobreviviría. Mientras empacaba su oficina, quitando las fotos y los premios que se habían acumulado a lo largo de los años, Evelyn sintió una sensación de plenitud. Había luchado la buena batalla, había mantenido la fe y había marcado la diferencia. Pero la jubilación no significaba el fin de su defensa. Simplemente significaba un nuevo capítulo, uno en el que podía concentrarse en escribir, hablar y ser mentora sin las limitaciones de un puesto formal. Tenía historias que contar, lecciones que compartir y una misión que continuar. Evelyn. Washington ya no era invisible, se había convertido en una fuerza visible para el cambio en el mundo, y su trabajo estaba lejos de terminar. En los años siguientes, Evelyn escribió una memoria que se convirtió en un éxito de ventas, inspirando a innumerables lectores a defender la justicia en sus propias vidas. Continuó hablando en conferencias y eventos, compartiendo su historia y abogando por el cambio sistémico. También estableció un fondo de becas para jóvenes maestros de comunidades subrepresentadas, asegurando que la próxima generación de educadores fuera diversa, dedicada y preparada para luchar por sus estudiantes. Su legado perduró en las políticas que protegían a los maestros de las falsas acusaciones, los sistemas de apoyo que les ayudaban a navegar por situaciones difíciles y las innumerables vidas que habían sido tocadas por su ejemplo. Y cada vez que un maestro defendía lo correcto, cada vez que un estudiante se sentía visto y valorado, cada vez que la justicia prevalecía sobre los prejuicios, se podía sentir la influencia de Evelyn. Había comenzado como una mujer enfrentando una situación imposible, pero se había convertido en un movimiento, una voz y un faro de esperanza para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido impotente ante la injusticia. Las luces fluorescentes que una vez parecieron tan duras, ahora iluminaban un camino a seguir, una forma de convertir el dolor en propósito, el silencio en fuerza y la invisibilidad en una presencia innegable que podía cambiar el mundo. Evelyn Washington había demostrado que, a veces, las personas que parecen más impotentes son en realidad las más poderosas de todas, y su historia seguiría inspirando a generaciones de educadores, defensores y personas comunes que se negaron a dejar que la injusticia tuviera la última palabra. Pero más que eso, había demostrado que cada niño merece a alguien que luche por él, que cada maestro merece apoyo y protección y que cada persona merece ser vista, escuchada y valorada.
En un mundo que a menudo parece decidido a hacer invisibles a ciertas personas, Evelyn Washington se había vuelto imposible de ignorar, y su luz seguiría brillando, guiando a otros hacia la justicia, la compasión y el tipo de cambio que hace del mundo un lugar mejor para todos. 25 años después de ese primer día en el juzgado, Evelyn Washington se paró en el mismo juzgado donde había comenzado su lucha. Pero esta vez estaba allí para la dedicación de una nueva sala del tribunal, una que llevaría su nombre, reconociendo sus contribuciones a la justicia educativa y los derechos civiles. Mientras miraba a la multitud reunida para la ceremonia, exalumnos, colegas, compañeros defensores y familiares, pensó en lo lejos que habían llegado todos. El sistema no era perfecto, ni mucho menos, pero era mejor. Y a veces, mejor era suficiente para construir. El juez que había presidido su caso hacía todos esos años, ahora jubilado, se adelantó para hablar. Evelyn Washington nos enseñó a todos una lección importante, dijo. Nos mostró que la justicia no se trata solo de seguir la ley, sino de ver la humanidad en cada persona que se presenta ante nosotros. Nos hizo mejores jueces, mejores personas y mejores guardianes de los principios que juramos defender. Los aplausos que siguieron fueron cálidos y sostenidos, pero Evelyn apenas los escuchó. Estaba pensando en todas las personas que la habían apoyado, luchado por ella y creído en ella cuando casi había dejado de creer en sí misma. Estaba pensando en los niños cuyas vidas habían cambiado porque alguien había estado dispuesto a luchar por la justicia, incluso cuando parecía imposible. Cuando llegó su turno de hablar, Evelyn caminó hacia el podio con la misma dignidad que había llevado a esa sala del tribunal hace 25 años, pero ahora había algo más, una confianza tranquila, un sentido de propósito que se había forjado en los fuegos de la injusticia y templado por años de defensa. Nunca quise ser famosa, comenzó, con voz clara y fuerte. Nunca quise que mi nombre estuviera en un edificio ni que mi historia apareciera en los periódicos. Solo quería enseñar a los niños, ayudarlos a aprender, crecer y creer en sí mismos. Hizo una pausa, mirando los rostros de la multitud, algunos familiares, algunos nuevos, todos conectados por un compromiso compartido con la justicia y la igualdad. Pero a veces la vida tiene otros planes para nosotros. A veces, nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras mayores oportunidades de servir a los demás. A veces los momentos que parecen finales son en realidad comienzos disfrazados. Mientras hablaba, Evelyn pudo ver lágrimas en los ojos de personas que entendían lo que significaba enfrentarse a la injusticia, que habían experimentado el peso de un sistema que parecía diseñado para actuar en su contra. Pero también pudo ver esperanza, esperanza de que las cosas pudieran cambiar, de que las voces pudieran ser escuchadas, de que la justicia pudiera prevalecer. Esta sala del tribunal escuchará muchos casos en los años venideros, continuó. Algunos serán simples, algunos complejos. Algunos involucrarán a personas que han cometido errores, otros que han sido acusadas injustamente. Pero en cada caso, espero que las personas que trabajen aquí recuerden que detrás de cada expediente, cada número de expediente, cada escrito legal, hay un ser humano cuya vida está en juego. La ceremonia concluyó con la inauguración de una placa que se colgaría fuera de la sala del tribunal. Llevaba el nombre de Evelyn y una inscripción sencilla, en honor a quienes luchan por la justicia, no solo por sí mismos, sino por todos los que no pueden luchar por sí mismos. Después de la ceremonia, mientras la gente se reunía para una recepción, Evelyn se encontró rodeada de jóvenes abogados, maestros y activistas que querían agradecerle por allanar el camino. Pero la conversación que más significó para ella fue con una joven morena que se presentó como defensora pública. «Señora Washington», dijo, «solo quería que supiera que me convertí en abogada por su historia. Cuando estaba en la universidad, luchando por creer que alguien como yo podría marcar la diferencia en el sistema legal, leí sobre su caso. Me demostró que la justicia era posible, incluso cuando todo parecía estar en tu contra». Evelyn sonrió.
recordando sus propios momentos de duda y a las personas que la habían animado a seguir luchando. «¿Cómo te llamas, querida?» «Keisha», respondió la joven. «Keisha Johnson». «Bueno, Keisha Johnson, quiero que recuerdes algo. No solo estás luchando por tus clientes, estás luchando por cada persona que se parece a ti, que creció donde creciste, a la que le han dicho que no pertenece a estas salas de justicia. Nos llevas a todos contigo». Mientras la recepción continuaba, Evelyn se movió entre la multitud, escuchando historias, ofreciendo ánimos y maravillándose de lo lejos que habían llegado todos. La Fundación Washington se había convertido en una organización nacional con sucursales en 30 estados. Las políticas que había ayudado a redactar habían evitado innumerables acusaciones falsas. El fondo de becas había enviado a cientos de jóvenes maestros a las aulas de todo el país. Pero quizás lo más importante fue que la conversación sobre los prejuicios en la educación había cambiado. Los maestros estaban mejor protegidos, los administradores mejor capacitados y los niños más seguros, porque alguien había estado dispuesto a convertir el dolor personal en un propósito público. Esa misma noche, mientras Evelyn se sentaba en su sala de estar rodeada de fotos de la ceremonia del día, reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. El camino había sido largo y difícil, marcado por reveses y desafíos que habían puesto a prueba su determinación en cada paso, pero también había estado marcado por aliados inesperados, momentos de gracia y la comprensión gradual de que su lucha individual era parte de un movimiento más amplio hacia la justicia y la igualdad. Había aprendido que el cambio era posible, pero requería coraje, persistencia y la voluntad de decir la verdad al poder, incluso cuando eso conllevaba un gran costo personal. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su nieto, ahora estudiante universitario de pedagogía, llamando desde el dormitorio. «Abuela», dijo, con la voz llena de orgullo. «Vi la cobertura de las noticias de la ceremonia de hoy. Solo quería decirte lo orgulloso que estoy de ser tu nieto». Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, cariño. Eso significa todo para mí. He estado pensando en lo que siempre me has dicho, sobre defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Quiero que sepas que voy a llevar eso conmigo cuando me convierta en maestro». Después de que colgaron, Evelyn se sentó en la tranquilidad de su sala de estar, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Su legado perduraría no solo en las políticas y organizaciones que había ayudado a crear, sino en los jóvenes que se habían inspirado en su ejemplo para luchar por la justicia en sus propias vidas. A la mañana siguiente, trajo un nuevo día y nuevos desafíos. El teléfono de Evelyn estaba lleno de mensajes de reporteros que querían entrevistarla sobre la ceremonia, defensores que buscaban su apoyo para nuevas iniciativas y maestros que enfrentaban sus propias batallas y necesitaban orientación y aliento. Había aprendido a equilibrar su papel público con su vida privada, estableciendo límites que le permitían continuar su trabajo sin agotarse. Pero también había aprendido que a veces las conversaciones más importantes no sucedían en escenarios ni en salas de juntas, sino en momentos tranquilos en los que alguien necesitaba saber que no estaba solo. Una de esas conversaciones se produjo cuando recibió una llamada de una maestra en Tennessee que se enfrentaba a acusaciones similares a las que Evelyn había enfrentado años antes. La mujer estaba llorando, asustada y convencida de que su carrera había terminado. «No sé qué hacer», dijo. «Todos creen que soy culpable incluso antes de haber investigado. Siento que me estoy ahogando». Evelyn escuchó, recordando sus propios momentos de desesperación, y luego comenzó a hablar, no como una defensora famosa o una activista premiada, sino como una maestra a otra, una mujer a otra, un ser humano, a otro que entendía lo que significaba luchar por sobrevivir en un sistema que parecía decidido a destruirte. «Primero», dijo con suavidad, «necesitas saber que no estás sola. Segundo, necesitas documentar todo, cada conversación, cada reunión, cada prueba que respalde tu inocencia. Tercero, necesitas encontrar aliados, otros maestros, padres,
miembros de la comunidad que conozcan tu carácter y te apoyen. Pasó 1 hora al teléfono con la mujer, compartiendo consejos prácticos, apoyo emocional y, lo más importante, esperanza. Al final de la conversación, la voz de la maestra era más fuerte, su determinación más firme. «Gracias», dijo. Necesitaba escuchar que era posible sobrevivir a esto. «Más que sobrevivir», respondió Evelyn. «Puedes prosperar, puedes convertir esta experiencia en algo que te haga más fuerte y más decidido a luchar por lo correcto». Estas conversaciones se habían convertido en una parte habitual de la vida de Evelyn. Se había convertido en un salvavidas para las personas que enfrentaban sus propias batallas con la injusticia, una voz de experiencia y esperanza en momentos de oscuridad y desesperación. Pero también había aprendido que la curación era un proceso continuo, no un destino. Todavía había días en que los recuerdos de su propia experiencia se sentían frescos, cuando el peso de todo lo que había vivido amenazaba con abrumarla. En esos días, miraba las cartas de los estudiantes a los que había enseñado, las fotos de los maestros a los que había ayudado, la evidencia de vidas cambiadas y sistemas mejorados porque se había negado a rendirse. Y recordaba que su dolor tenía un propósito, que su lucha tenía un significado, que su voz tenía poder. A medida que los años seguían pasando, la influencia de Evelyn creció más allá de la educación y se extendió a otras áreas de la justicia social. Formó parte de juntas, asesoró a políticos y habló en eventos de todo el mundo sobre la importancia de oponerse a los prejuicios y la discriminación sistémicos. Pero nunca olvidó de dónde venía, ni a las personas que la habían apoyado durante sus horas más oscuras. Hacía hincapié en regresar a la escuela primaria Benito Juárez todos los años en el aniversario del día en que se había visto obligada a irse, no como un amargo recordatorio de lo que se había perdido, sino como una celebración de lo que se había ganado. La actual directora, una mujer que se había inspirado en la historia de Evelyn para ingresar a la educación, siempre la saludaba con una cálida sonrisa y una actualización sobre el progreso de la escuela. Las calificaciones habían subido, la retención de maestros era alta, y lo más importante, los niños prosperaban en un entorno donde todos los adultos estaban comprometidos con su éxito. «Todavía hablan de ti, ya sabes», le dijo la directora durante una visita. «Los estudiantes mayores, los que recuerdan cuando enseñabas aquí, les cuentan a los niños más pequeños sobre la señora Washington, la maestra que luchó por lo correcto». Evelyn caminaba por los pasillos, viendo su antigua aula ahora ocupada por una joven maestra que le recordaba a sí misma a esa edad. Idealista, apasionada, decidida a marcar la diferencia. Se detenía y ofrecía aliento, compartía consejos y le recordaba a la maestra que su trabajo importaba más de lo que podía imaginar. Estas visitas siempre llenaban a Evelyn de una sensación de plenitud, una sensación de que el círculo se había cerrado. La escuela, que había sido el lugar de su mayor trauma profesional, se había convertido en un símbolo de renovación y esperanza. Los niños que caminaban por estos pasillos crecerían en un mundo más justo, más equitativo y más protector de las personas que dedicaban sus vidas a servir a los demás. En una de esas visitas, mientras Evelyn se preparaba para irse, un niño pequeño se le acercó en el pasillo. No podía tener más de 8 años, con ojos brillantes y una sonrisa tímida. «¿Eres la maestra famosa?», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Evelyn se arrodilló a su altura, sonriendo cálidamente. «Soy maestra, sí. ¿Cómo te llamas?» «Marcos», dijo. «Mi maestra nos habló de ti. Dijo que defendiste lo correcto incluso cuando fue muy, muy difícil». «Es cierto», respondió Evelyn. «¿Y sabes por qué hice eso?», Marcos negó con la cabeza. «Porque creo que cada niño merece tener adultos que luchen por ellos, que los protejan y que nunca se rindan con ellos. Niños como tú». La cara del niño se iluminó con entendimiento y asombro. «¿Entonces también luchaste por mí?» «Luché por todos ustedes», dijo Evelyn con la voz llena de emoción. «Y algún día, cuando seas grande, espero que luches por los niños que vienen después de ti». Al alejarse de la escuela ese día,
Evelyn reflexionó sobre la conversación con el joven Marcos. En su pregunta inocente y su brillante sonrisa, vio el futuro. Una generación de niños que crecerían entendiendo que la justicia era posible, que el cambio podía ocurrir y que sus voces importaban. Este era su verdadero legado, no los premios, ni el reconocimiento, ni la sala del tribunal que lleva su nombre, sino el conocimiento de que había ayudado a crear un mundo donde los niños como Marcos podían creer en la posibilidad de la equidad y la justicia. Los años le habían enseñado a Evelyn que el heroísmo no se trataba de grandes gestos ni de momentos dramáticos. Se trataba de presentarse día tras día para hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Se trataba de usar tu voz para hablar por aquellos que no podían hablar por sí mismos. Se trataba de convertir el dolor en propósito y el aislamiento en conexión. Sobre todo, se trataba de creer que el cambio era posible, incluso frente a sistemas e instituciones que parecían inamovibles. Evelyn había aprendido que con suficiente coraje, suficiente persistencia y suficiente fe en la bondad fundamental de la humanidad, incluso las injusticias más arraigadas podían ser desafiadas y superadas. Al entrar en el último capítulo de su vida, Evelyn Washington sabía que su historia continuaría mucho después de que ella se fuera. Viviría en las políticas que había ayudado a dar forma, en las organizaciones que había fundado, en los maestros a los que había asesorado y en los niños cuyas vidas habían sido tocadas por su ejemplo. Pero, lo más importante, viviría en la comprensión de que cada persona tiene el poder de marcar la diferencia, que cada voz importa y que la justicia, por mucho que se demore o sea difícil de lograr, siempre merece la pena luchar. La mujer que una vez se sentó invisible en una sala del tribunal, aferrada a una carpeta de documentos que contaban la historia de su vida, se había convertido en una fuerza visible para el cambio en el mundo. Su luz seguiría brillando, guiando a otros hacia la justicia, la compasión y el tipo de coraje que transforma no solo vidas individuales, sino comunidades y sistemas enteros. Y en esa transformación, en ese legado de esperanza y cambio, Evelyn Washington había encontrado su verdadero propósito, no solo como maestra en un aula, sino como educadora para el mundo, mostrando a todos los que escuchaban su historia que era posible convertir el sufrimiento en fortaleza, el silencio en una voz poderosa y la injusticia en un catalizador para un cambio duradero. Esta historia nos recuerda que nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras plataformas más poderosas para el cambio. Cuando nos negamos a ser silenciados por la injusticia, cuando transformamos nuestro dolor en propósito, no solo nos curamos a nosotros mismos, sino que curamos el mundo que nos rodea. El viaje de Evelyn de víctima a vencedora nos muestra que a veces las personas que parecen más impotentes son en realidad las que tienen el mayor poder para crear un cambio duradero. Eres increíble. Si realmente disfrutaste de esta historia, por favor deja un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.